Vamos a la bendita palabra de nuestro Señor y para ello les pido por favor que abran sus Biblias en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 3, versículo 17, segunda de Corintios 3, 17. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Es un hermoso versículo, ciertamente, un maravilloso versículo, uno de los versículos más hermosos del Nuevo Testamento, sin lugar a dudas. Porque el Señor es el Espíritu, Él es quien hace la obra, y donde está el Señor, allí no puede haber esclavitud de ningún tipo, de ninguno. Donde está la luz de Cristo no puede haber oscuridad, no la puede haber. ¿Por qué? Porque nos dice la palabra, la luz resplandece sobre las tinieblas. Y si el reino de Cristo es libertad, entonces en el reino de Cristo no puede haber esclavitud. Y si los hijos de Dios son libres, entonces deducimos lógicamente que los hijos del Señor no pueden ser esclavos. ¿Ven? Y quiero que entiendan esa inferencia, quiero que entiendan ese razonamiento lógico porque es muy importante. Los hijos de Dios no pueden ser esclavos. Los hijos de Dios pecamos todos, le fallamos a nuestro bendito Señor, desobedecemos. Es algo trágico, pero es algo que desafortunadamente aún está en el remanente de pecado que permanece en nuestros corazones. Pero mientras que el Hijo de Dios viva, siempre pecará. Pero jamás podemos decir que hay un Hijo de Dios que viva pecando. Porque el que vive pecando es esclavo del pecado. Entonces, ¿dónde? Eso es lo que dice el apóstol Pablo. ¿Dónde está? ¿Dónde obra el Espíritu del Señor? Allí no hay esclavitud. Si el Señor entra en el corazón a través de su Espíritu, si el Señor trae vida a su Espíritu, entonces allí está el Señor. El tabernáculo, nosotros, nuestro cuerpo, dice la palabra, es morada del Espíritu Santo. Nosotros somos la tienda, por así decirlo, donde mora el Señor. Y si el Señor mora en el creyente, por deducción, una vez más, el creyente es libre, no está más ni bajo las ataduras del pecado, y escúcheme porque entramos en materia, ni está más bajo la condenación de la ley. Entonces el apóstol Pablo no se refiere tanto en el versículo 17 a la esclavitud del pecado, sino más bien a la condenación de la ley. Vosotros sois libres ya. La ley no tiene potestad sobre vosotros de condenaros y de mataros, porque últimamente el ministerio, el propósito de la ley es anunciar, publicar el pecado del hombre y con este impartir la sentencia justa de la muerte eterna, de la condenación. ¿Por qué les traje yo primero este versículo 17? Simplemente para darles un poquito de trasfondo. El título que nosotros tenemos en el día de hoy es La gloria del Evangelio es infinitamente superior. La gloria del Evangelio es infinitamente superior. ¿Superior a qué?
nos hacemos la pregunta. Y vamos a ver en este capítulo 3 la respuesta, pero se las voy a decir desde ahora. La gloria del Evangelio es infinitamente superior a la gloria del ministerio de la ley en el antiguo pacto. Entonces vamos tocando ciertas partes, yo voy a ir con despacio, vamos a hablar de temas que quizás ustedes no han conocido o los han conocido y no se los han enseñado bien. Yo no pretendo en una predicación darles una clase de la teología de los pactos, eso le ha llevado a los teólogos cientos de años en discutir y hasta hoy no se han puesto de acuerdo, han escrito libros. De hecho, el puritano John Owen escribió 8, usted le puede decir libros, yo les hago más o menos la ilustración. Los 8 libros del puritano John Owen son más o menos así, y cuando tú tienes 8 libros así, eso te da algo como así, donde él se enfoca exclusivamente en explicar lo que significa los pactos, el pacto de obras y el pacto de gracias. Entonces, amados, hoy no vamos a hacer una exégesis profunda acerca del tema, pero hoy vamos a ver lo que quiere decir el apóstol Pablo cuando escribió esta carta a los Corintios y cómo el apóstol Pablo sufre por los Corintios, porque habían maestros, habían judaizantes que se habían inmiscuido. Recordemos también la carta a los Colosenses, recuerdan, se habían inmiscuido en la iglesia para abatir, para acabar con la paz, para traer disociación, para traer desasosiego, para traer nuevas enseñanzas que no son de Dios. Versículo 3, siendo manifiesto, es decir, siendo obvio, siendo evidente, que sois, dice el apóstol Pablo, sois carta de Cristo expedida por nosotros. Miren lo hermoso, Pablo no se está llevando la gloria él mismo. Pablo no está diciendo, ustedes son mi autoría. Pablo no está diciendo, el cambio de ustedes es gracias a mi predicación. El apóstol Pablo está diciendo, vosotros sois carta de Cristo expedida por nosotros. Miren lo hermoso, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. Vuelve a hacer otra comparación, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. La idea del versículo 2 se repite, los Corintios son una carta, pero miren lo hermoso, vamos a ver las características de esa carta. Uno, esa carta es de Cristo. Miren, es propiedad de Cristo. Miren eso, es claro, es evidente que dice, viene el versículo 3, sois cartas de Cristo. Eso es lo primero. Número 2, es expedida por nosotros. Número 3, no ha sido escrita con tinta, es decir, con algo deleble, con algo que se pueda borrar. Y miren el cuarto punto, ha sido escrita con el Espíritu de Dios. Quinto punto, no ha sido escrita con tablas de piedra. Sexto punto, ha sido escrita en la carne del corazón regenerado. Es supremamente importante que nosotros tengamos en cuenta las características de lo que se refiere el apóstol Pablo cuando dice, vosotros sois carta. Vamos entonces a desglosar un poco esto más a fondo. Uno, es carta de Cristo. La iglesia es propiedad de Cristo. No tiene otro propietario, ni terrenal, ni espiritual, ni de ningún otro índole. La iglesia es propiedad de Cristo y el ministro es un mayordomo de lo que es propiedad de Cristo. El ministro no tiene arte ni parte, ni el derecho, ni el fundamento bíblico para cambiar ninguno de los patrones ni de los modelos que el Señor le ha dado a su iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia es de Cristo.
Por lo tanto, el ministro no tiene la autoridad para decir, bueno, ya no nos vamos a reunir el día del Señor, sino que nos vamos a reunir el sábado, como lo hacen otros cultos y otras sectas. Yo no tengo el poder, no tengo la potestad. Son ideas mundanas, son ideas quizás para atraer más gente, pero no son ideas bíblicas. Entonces, la carta, la iglesia es una carta de Dios, es propiedad de Cristo. Ahora, fíjense que dice, es expedida por nosotros, es decir, es de Cristo, pero nosotros la expedimos. Claro que el Señor utiliza a hombres y Pablo fue el fundador de la iglesia de Corintios. La iglesia de Corintios, es decir, toda la congregación de los redimidos fueron comprados, fueron redimidos, fueron llevados de la esclavitud al reino de la libertad en Cristo, por lo tanto le pertenecen a quien pagó el precio de su libertad, es decir, a Cristo. Pero Pablo fue instrumento de Cristo. Entonces, eso significa, son expedidas por nosotros. Tercer punto, no ha sido escrita con tinta, es decir, no es hechura de hombres. Tinta no es algo divino. Tinta es algo que el hombre creó para expresar de manera escrita sus ideas. Todas las tintas son delebles, de una o de otra manera, todas las tintas se pueden borrar. Y Pablo está diciendo, no ha sido escrita con tinta, es decir, la iglesia no es hechura de hombres. Y dice ahorita la razón, más bien ha sido escrita con el Espíritu de Dios. Es decir, si no ha sido escrita con tinta, es decir, no ha sido escrita por el hombre, entonces obviamente nos queda, ha sido hechura de Dios. La iglesia es una carta que le pertenece a Dios porque Dios mismo la ha escrito con una tinta, digámoslo así, que jamás se desvanece. A saber, el precio que el Señor pagó en la cruz del Calvario por los suyos. Nadie puede borrar la sangre de Cristo. Nadie puede borrar los beneficios de la sangre de Cristo cuando el Espíritu Santo los aplica en el corazón de una persona. Quinto punto, no ha sido escrita en tablas de piedra. Es decir, la vida no viene a los creyentes por el cumplimiento de la ley, sino ha sido escrita en la carne del corazón regenerado, sino que la vida viene a los creyentes por la gracia de Dios. Lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí, ya ustedes comienzan a notar las comparaciones que hace el apóstol Pablo entre el antiguo pacto y el nuevo pacto, entre la ley y entre la gracia. A la una la llama, por así decirlo, tablas de piedra, pero ya el apóstol Pablo se comienza a referir al nuevo pacto como la ley del Señor grabada, no en piedras como en el antiguo, sino en la carne misma del corazón, por así decirlo, en el nuevo. Vamos al versículo 4, ¿qué es lo que significan todas estas cosas? Vamos al versículo 4. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. Pablo habla de la convicción de su llamado y explica que Dios le comisionó. Seguimos con los contrastes. Pablo es una persona que utiliza muchas comparaciones, hace muchos contrastes para sacar a relucir las personas a las cuales o las doctrinas a las cuales él se está refiriendo. Entonces recuerden el versículo 17 del capítulo 2, no como muchos que medran el evangelio. Recuerden ustedes que esa fue la predicación de la semana pasada, y aquí el apóstol Pablo está diciendo, tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. Lo que el apóstol simplemente dice, estoy seguro de lo que les estoy diciendo, porque Dios es quien me ha llamado a mí. Vamos a ver más adelante, en contraste de quién los ha llamado a ellos, a los judaizantes. No que seamos, dice el apóstol Pablo, competentes
por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Es decir, Dios nos ha comisionado, Dios nos ha hecho competentes. Versículo 6, supremamente importantes. Y entramos ya en el aspecto doctrinal. Siento, amados hermanos, eso es lo que nos toca estudiar. El capítulo de hoy, el capítulo 13, sí es un capítulo muy hermoso, es un capítulo de gran contenido doctrinal más que de aplicación, pero es un capítulo que debe quedar claro para nosotros, las diferencias entre el antiguo y el nuevo pacto. Entonces aquí en el versículo 6 entramos en materia, dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes, es decir, no nos hicieron otros, Dios les hizo, Dios les formó, Dios los llamó y Dios les capacitó. ¿De qué sirve que te capacites? ¿De qué sirve que hagas un curso o el otro si Dios no nos hace ministros? ¿De qué le servían a los judaizantes las cartas que habían traído cuando Dios no era quien los estaba llamando? El apóstol Pablo está diciendo, Corintios, fijados que el verdadero ministro no es el que se nombra o no es el que busca que otros lo nombren. El verdadero ministro es aquel a quien Dios nombra. Y versículo 6, y es a quien Dios capacita y es a quien la iglesia ve la gracia y ve lo que Dios le ha dado, y entonces de manera unánime la iglesia como un solo hombre dice, es verdad, esta persona está para servirle al Señor, para que sirva al cuerpo del Señor de manera local. Pero fíjense ustedes, nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Y quiero hacer una aclaración aquí, quiero que todos presten mucha atención, que quizás vamos a tardar otro tiempo hasta que volvamos a traer estas doctrinas a colación. Un nuevo pacto. ¿Qué es un pacto? Un pacto es un compromiso entre dos partes. Sencillamente, para no adornarlo mucho, es eso. Un compromiso entre dos partes, donde una persona se convierte en el garante, donde una persona dice, yo me comprometo a darle esto. Escuchen la condición, sí y solo sí, usted también en este pacto se compromete a hacer aquello. Eso es lo que es, sencillamente dejémoslo de esa manera. Pero el apóstol Pablo se refiere a un nuevo pacto. ¿Qué querrá decir con eso? Yo les digo esto, no es nuevo porque sea nuevo o novedoso, porque ciertamente es eterno. Pero también debemos aclarar ciertos aspectos. El antiguo pacto no ha sido abolido. Lo que fue abolido fueron las ceremonias que prefiguraban el nuevo pacto. Hay personas que dicen, no, ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Bueno, por supuesto que los creyentes ahora son justificados por la fe y no por las obras. Entonces, sí, los creyentes estamos bajo la gracia del Señor. Los creyentes tenemos vida por la gracia del Señor. Pero los que no son creyentes aún están bajo el antiguo pacto. Porque las personas o una persona, llámese usted, llámese su hermana, llámese su madre, su amigo o su hijo, o el vecino, o el presidente, o el rey de Inglaterra, quien quiera que sea la persona, está en uno de los dos pactos. ¿Está en el pacto de obras o está en el pacto de la gracia? Así de sencillo, fácil. Entonces, cuando una persona se rehúsa de manera voluntaria a creer en Cristo y solo en Cristo como mediador entre Dios y los hombres, como único medio de agradar al Señor, como único medio, por así decirlo, de que haya paz entre Dios y el hombre. Cuando una persona se rehúsa a creer en Cristo, esa persona está diciendo, yo prefiero el pacto de obras. Yo no quiero ser justificado por la fe, yo quiero
ganarme mi salvación. Yo voy a hacer esto, voy a traer una donación, voy a ser una buena persona, voy a ser un buen vecino, voy a hacer una obra de caridad, voy a traer esto, le voy a comprar algo a aquel. Entonces, toda persona que rechaza la gracia está bajo el pacto de obras. Cuando la persona, por la gracia del Señor y por la obra del Espíritu en su corazón, cree en Cristo y se arrepiente de sus pecados, entonces viene a traer, viene a recibir los beneficios del pacto de la gracia. Ahora, ya la ley no tiene potestad de condenación sobre quien cree. Ahora ya la ley no tiene la potestad de matarlo, porque ahora Dios le ha dado vida. Pero pasa algo curioso, y esto yo también se los quiero enseñar. Miren que son enseñanzas muy hermosas, hermanos. Cuando una persona se convierte a Cristo de verdad, genuinamente, sucede algo. Dios escribe sus mandamientos no en tablas de piedra, sino en sus corazones. Ahora, aquí hay un punto muy interesante. Pastor, usted no nos ha enseñado que el hombre fue creado con la ley moral del Señor escrita en sus corazones. Claro que se los he dicho y muchas veces. Pero recuerden también que el hombre cayó, y recuerden que con la caída vino ese desgaste, ese opacamiento del reflejo de Dios en la vida del hombre. Por lo tanto, entre más pasaban los años, el hombre ignoraba más y más la ley del Señor escrita en sus corazones. Y fíjense ustedes, esa misma ley del pecador, esa misma ley que el hombre ignoraba, era la misma ley, y es la misma ley que lo va a matar y que le va a traer justa condenación. Fíjense ustedes, el hombre la ignoraba a causa de su pecado. Pecaba, la ignoraba. No. Yo sé que esto está malo, pero la ignoro. Entonces, entre más la ignoraban, más se endurecían sus corazones, más la imagen del Señor en el hombre se iba opacando, y paradójicamente esa ley que ellos ignoraban era la ley, o es la ley que los va a condenar. Ahora, cuando una persona se convierte al Señor, miren lo que hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo escribe los mandamientos del Señor en su corazón. Ahora la persona conoce la santidad de Dios, teme ofender al Señor, y ahora él sabe que sus mandamientos, los mandamientos de Dios están escritos en su corazón. Él reconoce humildemente su inhabilidad y le da gracias al Señor por la gracia, por lo que ha hecho, porque ahora ama los mandatos del Señor, porque ahora los quiere obedecer. Pero el creyente, por la obra del Espíritu Santo, está libre de la condenación de la ley. Espero que me entiendan eso. Son cosas hermosas, hermanos. Son cosas hermosas. Lo estoy tratando de explicar de una manera muy sencilla, pero son cosas muy hermosas que deben servirnos de aliento. Pero, ¿qué es lo que dice el antiguo pacto? El apóstol nos dice: el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. ¿Qué es lo que dice el antiguo pacto? El antiguo pacto simplemente dice: cumple toda la ley, todos los preceptos, todos los mandamientos, para poder que seas justificado. Eso es lo que dice, sencillamente. Cúmplelo todo, no una parte. Y el Señor es muy enfático y muy específico en eso. Cúmplelo todo. Cumple toda la ley, todos mis mandamientos, mis preceptos y mis estatutos. Y entonces, aquí viene, y entonces, si ustedes lo cumplen, entonces seráis justificados. No hay problema. ¿No pueden entender ustedes que nadie lo puede hacer?
Nadie puede cumplir la ley del Señor a la perfección. Nadie puede ser justificado por las obras de la ley. Pero la ley vive y es vigente y es gloriosa y tiene propósitos. Pero nadie puede agradar a Dios cumpliendo la ley. Levíticos, no vayan a causa del tiempo, ya nos acercamos al final. Levítico 18:4 dice: habréis de cumplir mis leyes y guardaréis mis estatutos para vivir. Miren eso. Levíticos 18:5 nos dice: por tanto guardaréis mis estatutos y mis leyes, por los cuales el hombre vivirá. Miren el condicional: sí los cumple. Solamente hay vida en el antiguo pacto, solamente hay vida por el cumplimiento perfecto de la ley de Dios. ¿Y quién de nosotros la puede cumplir? ¿Ya saben ustedes entonces por qué se le llama pacto de gracia? Es un favor, un beneficio inmerecido de Dios para con el hombre. Pacto de gracia, pacto de obras. Haga esto y viva. ¿Qué dice el nuevo pacto? Cree en Cristo y serás salvo no por obras, sino por fe. Obvio, la gracia soberana del Señor, pero dice, cree en Cristo. Amados, terminemos simplemente con la última parte del versículo 6. Porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Pudiésemos decir tantas cosas de esto, pero se me acabó el tiempo. Hay muchos ignorantes que han dicho, ven, el estudio de la palabra te va a matar, tanto conocimiento te va a matar. Entonces, apliquémonos a oír el Espíritu. Es mejor así, ¿cierto? Es mejor no estudiar la Biblia e imaginarnos cosas. Bueno, eso es lo que creen muchas personas. Es mejor no leer la Biblia y sentarnos en un trance a esperar a que de repente descienda una emoción y nos consuma y empecemos a hablar palabras aleatorias a los cuales los indoctos les llaman lenguas del Espíritu. Es más fácil eso, ¿cierto? Es más fácil eso que estudiar la palabra. Pues no. El apóstol Pablo no quiere decir eso. El apóstol Pablo no está diciendo eso. Hay muchos que asocian la letra con el conocimiento y hay muchos que quieren que el pueblo de Dios permanezca en ignorancia o desconocimiento de lo que dice la palabra del Señor. La letra mata simplemente significa el conocimiento de la ley de Dios sin la gracia del Espíritu Santo es totalmente inútil y te va a matar. Lo único que quiere decir eso es la letra escrita en tablas de piedra, como se le fue dada a Moisés, tiene un ministerio, tiene un propósito. ¿Cuál es? Mostrarle al hombre la abundancia del pecado para que entonces, humillado ante Dios, clame por la gracia. ¿Ven el punto? Espero que estén viendo el punto. El objetivo de la ley, bueno, uno de tantos, el objetivo de la ley que Dios le dio a Moisés en el monte Sinaí o en el monte Horeb, fue sencillamente mostrarle a los redimidos, a los que Dios sacó de Egipto, mostrarles la santidad y la perfección del Dios y también mostrarles su inhabilidad de agradar a Dios de manera perfecta como Él lo demanda. ¿Para qué? Para que entonces la persona que se viese confrontada con la perfección de la ley se humillase y clamase la gracia de Dios. Entonces, sin la gracia de Dios, la ley cumple su ministerio glorioso y perfecto de anunciar la muerte. La letra de la ley no los va a justificar, corintios. Quien aplica la gracia es el Espíritu del Señor. Y nosotros, corintios, somos ministros de ese pacto, que es nuevo, que es fresco, que viene desde la eternidad y que irá hasta la eternidad. Pero el pacto de obras no es eterno. El pacto de obras tiene un principio y también tiene un fin. Pero el pacto de gracia no tiene ni principio ni tendrá fin, porque aun cuando estemos en los cielos,
nosotros seremos beneficiarios eternos de ese pacto. ¿Dónde está el pacto de obras? Cesó. No acepten esas enseñanzas como bíblicas. Fíjense ustedes, corintios, que la gloria del Evangelio, de la gracia de Dios en nuestro Señor Jesucristo, es eternamente e infinitamente superior a lo que ellos están enseñando. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Recuerden entonces, de un nuevo pacto, no del antiguo, es decir, no de la letra, sino del Espíritu. Y lo que el apóstol Pablo dice en la última frase es: porque el objetivo del antiguo pacto es traer la muerte a causa del pecado, pero el objetivo del nuevo es traer vida por la gracia del Señor a través del Espíritu. Son palabras hermosas, doctrinas profundas. Quiera el Señor entonces permitirnos que la próxima semana continuemos con este hermoso razonamiento y podamos entonces ver más aspectos acerca de este nuevo pacto.